Buenas tardes, estamos hoy en un programa más de Héroes en Sin Nombre, pero esta vez estamos en un espacio idílico, desde el estudio de Cotrogotes. Buenas, Raúl. Muy buenas, Yedra. Con un invitado muy especial, Ignacio, bienvenido. Gracias, muy buenas. Pues nada, empezamos el programa. Introducimos a nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Galán, con la canción de Silvia Quesada, La misma revolución. Juega otra vez, pon las cartas boca arriba. Sube a ese tren o al siguiente que más da. Mírate bien y es el punto de partida. Tienes la piel un tatuaje universal. Cambia el papel de princesa por de dueña. Ese cordel que te aprieta y un cordal. Escapa monte arriba. Mira el agua correr. Ni necesita ruedas ni molinos. Tengo bajo los pies la misma revolución que tú. Este mundo al revés. Les alfileres prenden en sin filos. Ven conmigo a coser la nuestra revolución. Vamos a dejar la manzana en carne viva. Vamos a amar una malva en un erial. Mundo es la actriz secundaria na tu vida. No somos tú, esta historia. Después de escuchar a nuestra querida Silvia Quesada, canción de petición especial del entrevistado, vamos a preguntarte, Ignacio, periodista, profesor, gestor cultural, activista en defensa por los derechos lingüísticos y ahora, de repente, un libro, Cartas nel Orru. ¿Qué nos puedes hablar de él? Bueno, digamos que yo lo de escribir y un poco una forma de desfogar, una forma de expresarme y que faigo habitualmente, pero que tampoco lle la mi dedicación especial, principal, ni muchísimo menos, porque tampoco tengo mucho tiempo y la literatura requiere mucho tiempo para hacer cosas posaes y demás. Entonces, esta é un pouco unha recopilación del traballo de más o menos 15 años de escribir microrelatos, pequeños relatos curtios y que, bueno, pues tenía un pouco espardío en revistas, en otros libros de ellos autores, y entonces quería xuntalos todos y tener un volumen, digamos, un pouco, bueno, donde pudiera ofrecer pues lo que fice en este tiempo y a ver si prestaba a la gente o non. Presto, por lo que me cuentan por el pinganillo, Sí. que presto. Bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, vamos a leer el relato que escogió Raúl, así que, bueno, perdón por los fallos que pueda cometer. Seguro que non. Ya vamos. Cuando abuela la cabeza ya non irrespondía del todo, entamó a escribir nunha llibretina vieja cada palabra, que recordaba con aquella letra de nantes, guapo, pequeñino y apeguñao, de cuando el papel non sobraba y nes escueles la caligrafía ya era más un arte como una habilidad. Dende la residencia na que la metieren, Huela ordenaba les pallabres nel so particular diccionario. Cada fuella encabezábala con unha pallabra mayúsculas y sorrayada. Na primera punto molín, con una nube de pallabres alrededor, copín, fariña, molienda. Na outra, casería, con lletres llamas tembloses, acompañada por pita, orru, xatu y abiegu. La que más me llamaba la atención y era la fuella que se abría con señardá, onde Huela tenía apuntaes ma y pa, Huela y Huelu, mocedá. ¿Qué querría dicir? ¿Quiciabes familia? Cuando ya estaba muy malina, na visita última que fice, diome la llibreta y cuasi llorando díxome: «Non tengo más nada pa deixate, pero déxote les míos pallabres pa que non se pierdan el aire». Yo que non tuviera gran contacto cola so lingua, viviendo con meus padres nunha ciudad fuera de Asturias, nunca sintiere muchas d'aquelles pallabres. Cuando morrió y volví a leer la llibreta, vi claro el significado de señardá y sentila, porque ella ya non tá y la palabra ye también de mío. Muy bonito. El relato o microrelato se llama Les pallabres de Huela y, de hecho, una parte del
de lo que es el relato da nome al libro que se fizo pola Semana de les Lletres en 2016, si non creo que me Sí. equivoco. Y fue un poco, en realidad, al revés, porque la cuestión ya que fue un relato de encargo, en este caso, que nos encargaron con esa reflexión, digamos, de los payabres en el aire, fue hacer un relato que para nosotros significara algo, ¿no? Y entonces, pues en aquel momento vienome a la mente esta idea de una nieta de una abuela que no conoce la lengua de la abuela, aunque no la conoce bien, y que da el valor cuando ya muere esa abuela, ¿no? Y de cómo vuelve a la libreta donde la abuela apuntaba esos payabres, y como y presta volver sobre la lengua familiar, que hay una historia pues que nos pasa a todos en mayor o menor medida en Asturias y que, bueno, pues que también representa un poco la posibilidad de seguir falando esa lengua familiar, de recuperarla, de ponerla en valor. Yo muchas veces falo de que hay un poco como una casa caída que tenemos, que nos entrega la familia, que tiene un gran valor histórico, que tiene un gran valor sentimental, pero que está un poco destartalada, que está un poco para allá, y que entonces pues, tenemos dos opciones. Una ya abandonada, que creo que fue mucha gente, por desgracia, porque tampoco se dan las condiciones en muchos casos para ello. Otra y valteala y poner otra casa nueva, que en este caso estaríamos hablando de falar otra lengua que podría ser el castellán. Y otra y agarrar esas ruines en mayor o peor conservarse pues, según cada familia y intentar levantarles de nuevo, intentar colocarles pies donde estaban y transmitir a los fillos, a las filles, esa lengua para el futuro, en este caso con esa metáfora de la casa, ¿no? Entonces por ahí un poco, fue ahí un poco este relato que en aquel momento me vino a la cabeza con esa expresión de los payadores en el aire. ¿Y qué hay de verdad en este relato? Bueno, y de verdad que yo siento un poco eso con respecto a los mis abuelos y hay muchas palabras que yo pensaba que deprendieran los libros y que no, decía, pues bueno, estos en mi casa no se conservaron y que después de aprenderles yendo o en cursos, de repente volví a sentirles a mi abuela un día hablando conmigo. Y son palabras que te queden marcadas y que dices tú, pues probablemente si no llego a tener esa reflexión sobre el propio idioma y a estudiarlo, nunca me hubiera dado cuenta que mi abuela les decía. Pasarían desapercibidos seguramente como nos pasa tantas veces con muchas cosas. Entonces siempre, bueno, la reflexión de verdad, pues eso, la reflexión de lo importante que es sentir a los nuestros mayores por el idioma y por tantas cosas que saben. Y un poco cambiando de tema, estamos aquí en Cuatro Gotes, una productora en Asturias, que parece algo casi inalcanzable. Y sin embargo vemos como poco a poco os van saliendo proyectos, como por ejemplo el que hicisteis de Mujeres en la TPA, o mismamente Sentir Asturias, del que hablaremos luego. ¿Cómo está siendo esta aventura? Bueno, pues esto fue un poco pues el fruto de gente que estábamos trabajando en distintos proyectos vencillados a Asturias y a la lengua asturiana y que queríamos pues dedicarnos a eso de manera profesional y hacerlo pues, hacerlo a nuestra profesión y entonces pues juntamos aquí en estas cuatro paredes un montón de proyectos diferentes de radio, de televisión, de internet como Play Presta, hacemos una revista en papel también en asturiano, tenemos 10 plataformas de distintas cuestiones de noticias y bueno, ahí vamos dando impulso. A veces, pues más que una empresa, somos una especie de oficina de normalización porque siempre intentamos no solo los proyectos propios que hacemos nosotros, que son de casa, digamos, esos van siempre en asturiano y claro, ¿no? Y después cuando trabajamos para otra gente, para empresas, para instituciones, casi siempre conseguimos que también sean en asturiano o que sean bilingües, intentamos tener ese compromiso continuo, ¿no? Y hacerlo también, pues, yo qué sé, por ejemplo, la alarma que tenemos aquí pues, está contratada con una empresa que usa el asturiano, lo mismo que pasa con la telefonía, con Nordés, con no sé quién, pues todas estas cosas, intentar consumir también dentro de Asturias lo más cerca posible, pues cuando tenemos que comprar material audiovisual, pues hacemoslo aquí en el barrio, que hay una distribuidora de material audiovisual, pues intentamos hacerlo lo más cerca posible. No siempre es posible, por desgracia, pero la mayor parte de las veces sí. Y ese es un poco el compromiso que tenemos lingüístico con el territorio, con la gente, ¿no? Al final del alrededor tuyo. Sí, bueno, al final el toque yo creo humano y eso que echamos muchas veces en falta o envidiamos otras comunidades en España, esa unión de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Sí, y luego después pues este es un proyecto que hicimos para divertirnos y para pasarlo bien también. Entonces, bueno, el ambiente aquí siempre
yo nunca siento que vengo a trabajar, la verdad. Entonces eso es lo mejor que te puede pasar, yo creo, cuando en un trabajo, ¿no? O sea, venir a pasarlo bien y a... Pues siempre hay días en los que tienes que hacer cosas que dices, puf, estos papeleos que me tocaron guay, pero bueno, esto sé que lleva luego poder pasarlo bien la semana siguiente haciendo ese proyecto, haciendo aquello que conseguimos sacar adelante, ¿no? La burocracia siempre es menos con una cerveza, ¿eh? Consejo. Bueno, aquí tenemos a Jennifer Berrocal, que también participa en el programa de Sentir Asturias y que es aquí la nuestra administrativa de cabecera y que nos saca de muchos rollos de esto y que es muy importante y todo ese papel que no se ve por detrás, ¿no? Porque al final, pues en muchos proyectos, los cales visibles somos determinadas personas, pero detrás hay otros que están trabajando mucho y que, por eso aprovecho ahora que tengo aquí para darles gracias por todo lo que hacen. Qué importante señalar eso. Bueno, yéndonos un poco más a lo que tú decías de trabajar disfrutando, desde aquí una fan de Mundus Sidreru, por eso aprovecho y meto esta pregunta en el guión de Strangis, que te lo quería preguntar, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos de hacer ese programa? Y sobre todo, porque yo vi que había momentos en que igual te tocaron un poco más la fibra o te gustaba un poquito más que el resto de programas. ¿Qué fue lo que más así te marcó la fibra también? A ver, a mí lo que más me presta de Mundo Sidreru yo creo que son dos cosas. Una, les entrevistes a personas así un poco conocidas, que en algunos casos pues, te hace bastante ilusión poder tratar y conocerlos y hacerles una entrevista. Y otro, el máster que hice de cultura sidrera asturiana, brutal, porque conocía la práctica totalidad de los llagareros de Asturias, a la gente que más sabe, a los expertos, a los echadores, a los productores de manzana, y contaronme no solo lo que sale en el programa, que cada programa dura media hora, pero tú a cada sitio que vas estás horas contándote cosas, descubriendo un montón de cuestiones sobre la sidra, que no me hiera llena, porque en la familia, aunque no tengo ningún llagarero profesional, con mi abuelo hice sidra, en casa sentí esa cultura sidrera, pero sí es verdad que, claro, conocer a los profesionales que están haciendo todo ese mundo de la sidra, y es increíble. Eso es lo que más, yo creo que esas son las dos cosas que más me gusten. La que menos, beber sidra a veces a las 9 de la mañana en un llagar, porque estás grabando por la mañana y es verdad que aunque te preste la sidra, pues no son horas para llegar sin almorzar. Además, yo que no suelo almorzar muchas veces como debería, levantarse y ir corriendo para una grabación medio dormido, llegar allí y el llagarero quiere que pruebes todos los palos del llagar, cuando la grabación llegue tarde o llegue al mediodía o tal, pero está un poco más, la verdad, pero a esas horas, entonces igual ya lo más duro eso, pero bueno, tampoco hay un gran sacrificio, hay que decirlo. Además la sidra en el llagar sabe de otra manera. Claro. Directamente de los toneles y una pasada. Y así lo que más te marcase, porque yo te vi alguna entrevista sobre todo con escanciadoras y vi que como que le ponías un poco más de énfasis. ¿Cuál fue así el programa que más te pudo marcar? Bueno, uno da visibilidad. Nosotros hacemos, ahora mismo no tenemos temporada en marcha porque estamos ahora de descanso, pero solemos tener aquí un planificador de cada capítulo, y una de las cosas que hacemos es controlar cuántos hombres y cuántas mujeres salen en cada capítulo como caras visibles, porque nos parece importantísimo en cualquier proyecto, pero especialmente en el sidrero, donde hay un mundo muy masculinizado, el dar visibilidad a las mujeres. Entonces intentamos siempre que en los llagares donde hay alguna mujer trabajando, que siempre salga esa mujer, intentarlo, que no siempre es fácil, como bien sabéis, pues la brecha de género en muchísimas cosas funciona, y también una capacidad, no una capacidad, sino una valentía o no de ponerse ante la cámara. Pues los paisanos siempre o casi siempre estamos dispuestos, y las mujeres siempre os cuesta más porque siempre se os marcó el camino pero otro ya, ¿no? Entonces ese esfuerzo siempre lo hacemos. Entonces esa y una parte que me presta mucho, ¿no? Conocer a mujeres que muchas veces hubo que animales para que salieran y que sabes que si no les llegamos a sacar ahí, pues a lo mejor no eran tan conocidas o no se sabía del trabajo que hacían esas mujeres en el ámbito sidrero. Y otro, pues bueno, entrevistar a gente como Víctor Manuel, por ejemplo, a mí me prestó muchísimo, ¿no? Como asturiano, fue una pasada. Pero luego, por ejemplo, hay cosas que te sorprenden. Una que me llamó mucho la atención, fue con Vicente Díaz, que la verdad que uno esperaba una entrevista más, ¿cómo decirlo?, más liviana, y de repente, hablando con él en antes, pues cuéntame que acaba de pasar una depresión, y a mí me parece, hostia, este es un tema muy potente para contar. La salud mental en Asturias, además. Claro, a mí un tema que me molesta mucho porque es uno de los temas que me parece que en la sanidad pública están menos cuidados y que tienen más importancia. Y él contaba en una entrevista cómo pues pasa una depresión, y muchos amigos con buena voluntad dicen y que nada, que tome unos cacharros, que salga por ahí, que se divierta, que ya se quita la depresión, ¿no? Y él dice, no, hombre, no, él decide ir a un profesional y cuéntalo.
y que una figura como Vicente Díaz, tan conocida y tan querida por unas generaciones a las que seguramente les cueste mucho, sobre todo a los paisanos probablemente, el enfrentarse a ir a un psicólogo a decir que tienen una depresión, ¿no? Yo me imagino a los paisanos de Chile que siguen a Vicente Díaz diciendo, bueno, voy a ir a un psicólogo ahora aquí a que me diga no sé qué, al yoquero, a estas cosas. Entonces pareció que era importante y bueno, pareció un momento que no tenía nada que ver con la sidra, pero que fue interesante, ¿no? Es decir, pues que no dixo, tomas unos culinos y ya te quita la depresión. No, dixo, esto es una cosa seria, hay que tratarlo. Y es algo que no me esperaba que me pasara en la entrevista con Vicente Díaz, que después también encantó y pasamos lo bomba, pero también hubo este momento un poco diferente. Pues qué bueno y qué agradecido, ¿no? Sí, yo la verdad que lo agradecí mucho porque creo eso, que el papel de él en determinadas generaciones es muy, muy útil para normalizar los problemas que requieren de tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Totalmente. Y bueno, dejando un poco muy a mi pesar mundo sidrero. Después invito a tomar una botella de sidra, venga. Muchas gracias. Escancio yo, como Vale. buena siringuelera que soy. Bueno, como director de Formiento hasta hace pocos años, ¿cómo ves tú el panorama musical asturiano? ¿Ves ¿Musical o literario? Uy, perdón. Es que la tenía que liar en algún momento en la entrevista, como siempre, perdón. El panorama literario. Pues muy bien, la verdad que yo creo que cada vez mejor. O sea, cuando fundamos Formiento en 2006, que fue este año 15 años, que parece imposible, ¿sabes? Cuando lo piensas y dices, uff. Salía gente continuamente, y lo interesante llega a lo largo de estos 15 años, cada año sale gente nueva, aparece gente nueva, y dices tú, bueno, con la circunstancia tan mala que tiene el idioma, de problemas de transmisión generacional, sigue habiendo gente que sigue creando en asturiano, que sigue usando el asturiano y que además escribe muy bien y que hay una calidad y sigue siendo una plataforma, creo, interesante para darse a conocer, para ganar un poco de confianza, para ser también un campo de pruebas. En ese sentido, creo que además con el complemento que supone la web y tener también espacio para ser más inmediatos, ¿no? Que hoy en día ya es imprescindible, ¿no? Que sigamos haciendo ese número añal que también dirigen Diego Solís y Claudia Elena Menéndez ahora. Creo que también la parte de la web es muy importante y, bueno, pues Raúl, por ejemplo, lo publicó así. De vez en cuando pues publicas alguna cosa, vas teniendo más, y todavía es mucho más inmediato y más rápido que el papel, ¿no? Que también nos presta a seguir haciéndolo porque creo que ya supone un proceso de reflexión más importante, desvía de los textos, Y se disfruta más, sí, como consumidora, claro. Se disfruta mucho más. Yo sigo siendo muy del papel, la verdad. Entonces, bueno, mientras se pueda, seguiremos intentando. Vamos ahora a estar un número ya para entrar a imprenta, que va a ser un poco especial, porque va a recoger parte de todo lo que se hizo en el Formiento en Casa Fest, que hicimos a lo largo de la cuarentena, que fue también una especie de locura que nos entró, sobre todo a Diego Solís y a mí, pero que después pues, conseguimos que fuera colectiva esa locura, y acabamos haciendo más de 60 actos. Sí, todos los días un acto. Uno de los festivales más largos que se hizo durante la cuarentena. Sí. Yo creo que al principio decíamos de más largos de Asturias, luego del Estado, luego ya de Europa. Luego buscamos por ahí, andaba Diego Solís, podemos buscar a ver si no encontramos en el mundo ningún otro festival que durara tantísimo. Empezó a los 5 o 6 días de empezar el confinamiento y acabó el ultimísimo día, cuando ya se salía a la calle y seguía el festival todavía funcionando. Y la verdad que fue una respuesta de la gente estupenda, de músicos, de escritores, de gente de todo tipo, que bueno, yo creo que todos los días a las 7 de la tarde agradecíase muchísimo. Yo por lo menos, como parte organizadora y también como consumidor, encantaba me decir, bueno, pues a las 7 tengo esto, ¿no? Y deseábamos siempre que durase como mucho hasta las 8 para que la gente pudiese seguir haciendo los aplausos y esas cosas. Y la verdad que fue una experiencia muy guapa. Entonces ahora vamos a recoger en un número especial un poco parte de aquellos testimonios y de todo lo que se hizo en ese confinamiento y en ese Formiento en Casa Fest, que eso que empezamos con primera fola, segunda fola, tercera fola. Además de aquella, lo de la fola todavía no tenía las connotaciones que tiene ahora. Pero mira, por desgracia después lo de los foles fue otra cosa, ¿no? Axuntábense con una xiblata al pie dun tonel, nun barraco tapao con llaurel. Axuntábense los brazos que esconxuraron la sombra de su leto,
llenen de pañuelo negro, de focín y de martillo. Axuntábense, con una xiblata al pie dun tonel, mozos y moces camas de bebé, cantaben, bailaben y axuntábense. Axuntábense, unha xiblata al pie dun tonel, un barraco cuta Paco e Aurel. Axuntábense. Rostros de cárcel e exilio, de tortura e de silencio, foron de fosen sin nome, mentira e esquecimiento. Foron de Leclerc el fuego, la libertad en suelo alleno, llenen de Viesca y de Monte, de fusil y de barreno. Axuntábense, con unha xiblata al pie dun tonel, dun barraco cuta Paco e Aurel. Axuntábense. Pasando un poco al tema lingüístico, tu tesis, que por cierto es premio extraordinario de doctorado, se basó en un estudio sobre el asturiano durante el franquismo. Así, a modo de resumen, ¿cómo puedes contarnos cómo era esa situación? Bueno, es difícil resumir un trabajo de 5 años y 600 páginas, pero intentarelo. Bueno, podemos decir que el franquismo no llega un momento concreto, porque son 40 años casi. Entonces hay que pensar que las cosas cambian y evolucionan a lo largo de esos 40 años. Lo que más me llamó la atención al hacer el trabajo es ver como que hay un momento inicial en el que existe cierta tendencia más alta a proteger el asturiano en determinados ámbitos del franquismo, que existe, digamos, un franquismo con cierta sensibilidad asturianista, una parte de ese franquismo, y que después eso en los años 60 acaba tiendo a los momentos peores para el idioma. También Asturias llegan más de 100.000 personas de fuera de Asturias, que eso pues condiciona digamos no el discurso, sino el panorama lingüístico de Asturias, el sociolingüístico. Después entra la televisión, generaliza la educación de manera mucho más regular y hasta más edad, y por lo tanto también eso ejerce un elemento castellanizante mayor. La literatura asturiana vive un momento muy malo en los años 60, y como reacción a eso, a finales de los 60 hay primero un colectivo que a mí me prestaba a reivindicar la tesis y que un poco también por lo que yo arranqué con este tema, que se llama Amigos del Bable, que es importante porque siendo gente que no ponía en cuestión el franquismo, y era gente franquista, pero que sí tenía una sensibilidad y decían, estaban viendo que en finales de los años 60 el asturiano corría un peligro extremo, aunque seguía siendo la lengua mayoritaria en la CAI, veían como en 10 años la castellanización avanzara mucho y la televisión ejercía unos efectos muy negativos, la televisión, los medios en general, bueno, el ambiente. Pues crean esa asociación Amigos del Bable que tiene un papel importante hasta que en el año 74 ya empieza Concello Bable, que sí que hay una entidad que tiene otra filosofía completamente distinta, antifranquista, a favor de la autonomía, la democracia y, bueno, gente sobre todo de izquierdas dentro del Concello Bable. Pero bueno, los dos colectivos, uno sin uno, probablemente el otro no fuera igual, ¿no? Y es verdad que también Amigos del Bable convoca la primera asamblea regional del Bable en el año 73, y esa asamblea es muy importante porque ahí se junten los viejos asturianistas franquistas, algunos que ya venían antes de la guerra incluso, en iniciativas a favor del asturiano, con la gente nuevo, gente mozo como Ana Cano, Jesús García Arias, gente de este tipo que de aquella eran muy mozos y que estaban en la facultad de filosofía y letras, y que, bueno, pues confluyen de alguna manera y confluyen también un ambiente que es el que va a generar lo que lleve después el surgimiento y lo que lleve todo el movimiento que nos lleva hasta hoy a reivindicar el asturiano como una lengua de uso normal y de presencia en todos los ámbitos. ¿Y hay alguna anécdota que te llamara la atención a la hora de estar buscando información? Porque siempre Bueno, surge alguna, ¿eh? Sí. Hay unas cuantas. Las que más me llaman la atención están relacionadas con la mujer de Franco.
con Carmen Polo, porque Carmen Polo ella era asturiana y entonces, bueno, hay una anécdota, una crónica de un periódico de Madrid en el que ella está visitando una exposición de un pintor asturiano, Paulino Vicente, me parece que ella era, y cuando ve un cuadro de un niño, el periódico cita textualmente que Carmen Polo dice al pintor: qué guapo te quedó este niño. Y dícelo en asturiano, ¿no? Entonces que llama la atención lo cerca que estaba del dictador la lengua asturiana, porque la su mujer pues era falante asturiano, pues siendo asturiano no puede ser de otra manera en aquel momento. Y esa es una de esas cosas que más me llama la atención, aunque es mínima, pero bueno. Y la otra más importante quizás es la de que los bodes de oro de Franco y Carmen Polo celebráronse con una misa en el Pardo, una misa en Bable. Misa en Bable se llamaba aquel documento, que también fue otro de los elementos que me hizo ponerme sobre la pista de hacer la tesis sobre esta época que estaba poco estudiada. Y entonces yo estaba investigando otra cuestión en la biblioteca del Centro Asturiano de Madrid, y allí apareció un librín encuadernado en cuero, muy guapo, que tenía unos dibujos preciosos por dentro y ponía misa en Bable por fuera. Y dentro ponía estrenada en la capilla del Pardo en el año 70 o 71, ahora mismo no estoy seguro de la fecha exacta, bueno, en presencia de Carmen Polo y tal. Y eran les bodes de oro de Franco y Carmen Polo. Entonces, bueno, llama la atención que un régimen que ya era tan contrario al uso de las lingües que fueran distintas al castellano en casi que todos los ámbitos, pues después tuviera esta cercanía de alguna manera. Bueno, el propio Franco ya era gallego, aunque nunca topé ningún testimonio de Franco falando en gallego, pero Bueno, tenía que conocerlo, evidentemente. Pues una cosa que llama la atención bastante, esa cercanía. Son, como anécdotas, yo creo que esos son los dos más llamativos. qué bueno. Y un poco siguiendo la línea sobre el asturiano durante el franquismo, hace poco te entrevistaban en la TPA, en Pieces, sobre el documental, no se dice Y se dice Es. Y te queríamos preguntar si tú crees que la sociedad asturiana es consciente realmente de la repercusión que tuvo el sistema educativo el uso del asturiano. Yo creo que no, que la gente no es consciente de muchas cosas. O sea, tenemos mucha gente que ni siquiera es consciente de que fala asturiano todavía en Asturias. O sea, que eso es una cosa que cuando comentes por ahí en ámbitos de la filología y demás, os parece muy extraño, porque claro, en otros lugares, tú en Cataluña ya es imposible, por ejemplo, o en Galicia, que atopes a alguien que falando gallego o falando catalán no sepa que fale en gallego o catalán, pero tú aquí puedes atopar a una persona que falando asturiano, siendo prácticamente monolingüe, piense que fala castellano. Y eso ya es difícil atoparlo. En un sitio en el que se conserva también la lengua propia como en Asturias, también prefiero como para que se siga falando, pero al mismo tiempo para que a la vez ese falante no sea consciente de que la fala, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se hizo el trabajo que se tenía que hacer en estos últimos 40 años. Entonces, la realidad es que el sistema educativo tuvo que tener un papel más importante y espero que lo tenga en el futuro, porque es clave, aunque también las familias y los ámbitos privados van a ser importantísimos en que podamos normalizar este idioma y dar futuro. Pero sí creo que bueno, la gente también no irá, la gente que vivió el franquismo y que vivió la escuela franquista y la represión lingüística en el franquismo no son conscientes tampoco de ello. Muchas de las personas que entrevistamos surgió el su testimonio después de que familiares falaran con ellos y dijeron: oye, ante la pregunta directa inicial de ¿a ti reprimiéndote por usar el asturiano? La primera respuesta sobre eso no, hasta que luego pones a pensar y dicen: meca, pues sí, pues cuando decía pegábame un cibillazo, o cuando tal, como obligarme a copiar y llené libretes poniendo no se dice Y, se dice Es, no se dice chato, dice ternero, no se dice, o sea, ese tipo de cosas. Y son de repente testimonios que surgen en todas las partes de Asturias y en todas las edades también. O sea, gente que tiene ahora 50, 60 años, que todavía se educó en el franquismo, y gente que tiene 80, 90, y bueno, porque no llegamos a más, pero si no, sería una cosa que cuanto más atrás vamos, más vemos la dureza de esa represión. No es lo mismo lo que pasaba en los años 40 que en los años 70. Eso pasa en general en todo el franquismo, ¿no? La represión contra las lenguas es mucho más dura al principio que en los últimos años. Después, pues, el franquismo relaja de algunas cosas, pues como en todos los ámbitos, ¿no? Cuando empieza a permitir las asociaciones y empieza a permitir, en lugar de hacer censura previa, hacer censura posterior. Y eso, pues bueno, la debilidad del propio franquismo también va viéndose en que se van abriendo camino
pues les lingües propias. Y en algunos casos, por ejemplo, ya era más habitual poder sentir canciones en catalán o en asturiano en televisión española a nivel estatal de lo que llegó y normal, ¿no? Todavía, yo creo que fue este año pasado en Navidad que en la gala de Nochevilla de televisión española solo se sintió ni un solo cantar en otra lengua que no fuera el castellano o el inglés. Aparecía más música en asturiano menos, pero también en catalán, en gallego, en euskera, que güey. Todavía la última gala de Navidad denuncióse que precisamente aparecieron canciones en castellano, en inglés y absolutamente ninguna canción en catalán, en asturiano, en euskera. Y eso tiene que hacernos pensar también, ¿no? Qué tipo de Estado se construyó en algunas cosas absolutamente estanco. Conocemos mejor lo que pasa en la cultura americana que lo que pasa en la cultura catalana, que lo que pasa en la cultura gallega, y eso hay que hacer un cambio. Y yo creo que también ahí la radio televisión pública tendría que ser de otra manera y enseñarnos más lo que son las culturas desde España, ¿no? Hablando ahora de lo que decías de promocionar las lenguas, tú como activista que participas en casi todos los movimientos por la oficialidad, ahora participas también en Sentir Asturias, que es un programa íntegro en asturiano y que es uno de los pocos que es íntegro en RTPA. ¿Cómo afrontas esto y qué objetivos te marcas con esto? Bueno, queríamos demostrar que se podía hacer un magazine en asturiano con temas muy variados, diferentes, divertido, y esa es la apuesta que hacemos, ¿no? O sea, nosotros queríamos también, un proyecto muy personal del equipo que está haciéndolo, de Arantxa Margois, de David Fernández, de Isvan Jul y de mí mismo, sobre todo de que apostamos por hacer un proyecto para que haya una producción de 4 gotes para la RPA, intentando pues buscar y demostrar que se pueden hacer cosas un poco diferentes en asturiano, y yo creo que estamos consiguiendo una buena repercusión y el objetivo es avanzar en tener unos medios que se expresen en asturiano, que yo creo que es lo que necesitamos, que sea de forma transversal, que no sea solo hacer programas sobre cultura asturiana, que no sea solo hacer programas sobre literatura, sino hacer programas en asturiano sin más, que yo un poco, aunque parezca imposible, pues lo mismo que pedía Conciliable en 1974 y aquí estamos en 2021, hombre, con muchos avances, hay que decirlo también, que muchas veces la gente es muy negativa, yo soy muy optimista, porque en el año 74 no existía absolutamente ninguna estructura y hoy tenemos el asturiano dentro de la escuela, de forma precaria, con menos de lo que tenía que estar, pero está ahí, los medios de comunicación, también de forma precaria, pero está una literatura muy potente, un sistema cultural precario, pero potente e importante, de música, de teatro, de un montón de iniciativas. Y todo eso consiguió a base de mucho trabajo, sobre todo activista, pero también de algunas administraciones y, bueno, un poco entre todos, con mucho más peso del sector, digamos, del activismo, ¿no? En estos 40 años, pero que esperemos que se sumen con más push las administraciones a ello. Y bueno, acabamos de hablar mucho de tu trayectoria pasada, presente, pero ¿qué vamos a saber de Ignacio Galán de aquí en adelante? Porque ¿Qué sé yo? tus ganas incombustibles de trabajar continuamente y nuevos proyectos y bueno, el otro día pasaba con mi abuela, pero ¿estás rapacín aquí otra vez? Y yo, sí, abuelita, sí. Hasta tu abuela lo hizo. Prove, ya no me aguanta. Pues la verdad que ahora mismo no sé muy bien, o sea, estamos trabajando en muchísimas cosas. Y por ejemplo, pues tengo en marcha un par de libros, uno ya la tesis, que la tenemos con la edición Strave, que va a publicarla a lo largo de este año. Otra es La Curuxa Catuxa, que junto con Vero Soari escribimos un libro infantil que ganó el premio María Josefa Canella de Literatura Infantil y Juvenil este año, o sea, el año pasado, y que se publicará este año, y que para mí es un proyecto muy especial porque lo que buscamos fue crear una figura propia para Asturias de cara a cuando los niños os caen los dientes. Porque nos parecía que la figura Ratoncito Pérez, por ejemplo, que no nos decía nada, que no tenía nada que ver con Asturias, creóse en ese día cuando cayeron los dientes al rey Alfonso XIII, que la familia pues pidió crear un cuento para que el niño no se sintiera tan mal. Y entonces, bueno, en otros lugares existen otras figuras de este tipo, propias de cada sitio, y nosotros buscamos una figura que tuviera valores, que tuviera vencellada al territorio. Y en este caso, pues la Curuxa Catuxa vive en una viesca, sal per Asturias de noche buscando los dientinos de los niños y las niñas,
Y lo que ellos piden a esos niños es dejar una semiente y que planten un árbol a cambio. Dejar un regalín, que siempre hay algo ecológico, fecho en madera, que fai con los dos amiguinos que tienen a Viesca, que tienen ahí una fábrica montada toda legal y con todas las condiciones laborales. Eso siempre. Y, y entonces, bueno, era de ahí un poco una vueltina así a esa tradición de dar un regalín cuando te cae un diente, pero de una forma asturiana y que también, bueno, pues normalice el uso del asturiano en ese ámbito, para que los niños tengan un referente aquí en Asturias, como pues ahora tenemos al angulero para los regalos de Navidad, o como tenemos otras figuras que van surgiendo pues buscando también pues culturalmente pues fortalecer la cultura asturiana y dar ahí proyección hacia el futuro, ¿no? Porque no solo recordar siempre pues lo que las tradiciones, que está muy bien y que hay que seguir haciéndolo, sino también hacer que esa cultura se proyecte hacia el futuro con nuevas iniciativas y con nuevas formas de dar forma. No sé si eso quedó muy bien, pero... Y bueno, para ir acabando el programa, primero, ¿crees que esta será la legislatura donde se apruebe la oficialidad o por el contrario habrá que esperar? Creo que sí, que será esta. Y vamos, traballaré yo por ello personalmente, Iniciativa Popular Asturiano y toda la xente que podamos facelo seguro porque ello salga adelante. Nada lo garantiza, evidentemente, porque no podemos garantizar nada, pero yo creo que se dan las condiciones, tanto en Asturias como en Madrid, para que salga adelante y que si lo hacemos bien y con inteligencia, que lo conseguiremos. Si conseguimos crear el consenso suficiente, que creo que ya lo hay, pero que siempre que se pueda aumentar ya mejor. Eso no quiere decir que tengamos que esperar eternamente porque se sume la gente, pero sí hacer esfuerzos. Y creo que ahora hay el momento, si en estos 40 años el papel principal fue el de la sociedad impulsando, reivindicando, ahora hay el papel de los partidos que lleven esta cuestión en el programa y que tienen que cumplir y que tienen que sacar adelante y tienen que sentarse a negociar y a hablar, porque bueno, tienen que ponerse de acuerdo sobre un modelo, sobre unos plazos y tienen que hacerlo ya porque la legislatura pasa muy rápido y estamos ya llegando a la meta de la legislatura. Y ya para... Te dejamos libre, que sigas con tus proyectos. Yo estoy encantado de que vinierais. Igualmente, muchas gracias. Que nos recomiendes un libro, una película y la canción que Vale. sabemos que te ha costado. Venga, sí, no, apúntelo aquí todo porque si no va a olvidárseme. Película, siempre recomiendo las mismas cosas, yo soy un pesado. A mí me encanta Mejor Imposible, de Jack Nicholson y Helen Hunt, que es una película divertidísima, o sea, que a mí me encanta, me vela 50.000 veces y consigue que en la misma película llore, ría, o sea, pasarlo muy bien y muy mal a la vez. y que además, bueno, hablando de lo que hablábamos antes de la salud mental y demás, en esa película Jack Nicholson fue de una persona con problemas mentales y normaliza un poco esa situación y humaniza a esa persona que tiene problemas mentales, pero que bueno, que nos lo presenten de una manera amable, digamos. Pues teníamos el libro también, ¿no? Libro, pues, así nada de lo que ya hay últimamente, recomiendo el poemario de Marta Mori, Orfandad, que me parece duro, muy fuerte, y pues una experiencia que tuvo ella con la muerte de familiares y demás, y pues esa experiencia representada en poesía muy potente. Y bueno, como mañana doy una conferencia sobre una obra de Nicolás Bardio que se llama La Colomina 36 y estoy buena. estos días centradísimo en esa novela, pues tengo que recomendarla, que ya la recomendé a poco unos meses en prensa y me parece que es un libro Muy interesante. Y luego, más que el libro en sí, el mundo que crea alrededor de ello, la idea de hacer después o antes, exactamente no sé el orden, pero bueno, Nicolás y un poco así, de hacer antes después del sobre, el juego de rol, de hacer, bueno, hasta un himno de la Unión Soviética en asturiano y hacer todo ese universo paralelo que crea, me parece muy original y divertido. Y teatro, pues también voy a recomendar uno de teatro, que va a ser Antígona, por ejemplo, de Nel Amaro, porque este año se dedica a la Semana de les Lletres a Nel Amaro y aquí en Cuatro Gotes estamos haciendo el documental de la su vida. Entonces estoy muy metido también en la obra de Nel Amaro en este momento, releyéndolo y volviendo sobre esos sobres. Y la verdad que hay una figura que fue muy original, muy vanguardista en ese momento y que yo creo que muy merecía esta dedicación vamos a dedicar a la Semana de les Lletres en este momento, cuando se cumplen ya 10 años de la su muerte.
Y faltame el cantar, ¿no? Bueno, el cantar, pues que voy a escribir, yo creo que ya uno de Toli Morilla, que a mí encanta Toli Morilla, y un cantautor que me parece que fae cosas guapísimas y sobre todo que me presta especialmente porque agarra poesía de autores asturianos contemporáneos y conviértela en canciones muy, muy guapas, y la que voy a recomendaros es El tren, que lleva un poema, o sea, está fecha a partir de un poema de Joan Bello, del mismo nombre, El tren. Pues muchas gracias por acogernos aquí en esta, diríamos, casa ya para ti. Sí, aquí pasa la mayor parte del tiempo. Encantado. Os agradezco a vosotros por venir y por hacer este programa tan guapo, esta iniciativa tan prestosa. Pues nada, despedimos el programa de Cuatro Gotes con Ignacio Galán y Raúl. Nos vemos la semana que viene, emitiendo desde otro espacio. Es que no quedamos en casa nunca. No, Radio Crash está de auxiliar. Nada. Pero bueno, el lunes que viene iremos con más. Muchas gracias por todo y por acogernos, Ignacio. A vosotros. Es la danza de los mundos, un rito entre hermanos, donde fluye la ilusión. Ven a nosa festa alegre, imos reunir 1.000.000 de almas aquí e cantar o son. Toma mi mano, amiga, juntos mejor seremos uno. Canta los cielos por la libertad, por libérame de la libertad, cascadas una. Nuestra bandera es la diversidad, por libérame de la libertad, por la humanidad. En tu música den soñuan, eiramaten utzi zaitez, ospatzen dugu bizitza ederra. Vida nuestra van universal, pensa un somni que complir. Avui és para real, creu en mi. Que el mundo nos escuche, alza tu voz, gritando fuerte. Canta los cielos por la libertad, por libérame de la libertad, cascadas una. Nuestra bandera es la diversidad, por libérame de la libertad, por la humanidad. El camino va trazándose al andar. La suerte hace mella, viene y va. Pero el tiempo me enseñó a reflexionar. La paz nunca es posible sin la libertad. Y ahora si quieres ganar, antes aprende a perder y no subestimes la